Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el capítulo número 4 del libro Comercio Electrónico en Colombia. Este capítulo empieza con una introducción acerca de que en Colombia no existe una regulación como tal que maneje y controle los actos que se realizan dentro del comercio electrónico, pero existen regulaciones o regímenes jurídicos que regulen o que controlen actividades del comercio electrónico o actividades que se encuentran relacionadas con el mismo. Comenzamos hablando sobre la ley 1341 del 2009. Esta ley se encuentra relacionada con la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, aplicaciones y contenidos. Esta ley no solo se limita a regular la provisión de redes y servicios de las telecomunicaciones, sino que además promueve el uso de las TICs. Dentro de la habilitación para la provisión de todo esto ya mencionado, pues se tiene que en el artículo 333 de la Constitución Política se dice que en este se expresa que todos los ciudadanos tienen que existe la libertad económica, o sea que todos los ciudadanos tenemos el derecho o tenemos la libertad de realizar cualquier tipo de actividad económica siempre y cuando esta vaya ligada al aumento de nuestro patrimonio. Claramente obviamente los ciudadanos deben cumplir ciertas normas que rigen pues las actividades económicas del país. A pesar, entonces, como les venía diciendo, como tal, la provisión de servicios y de aplicaciones de los contenidos sobre las redes de comunicaciones no son consideradas un servicio público. Sin embargo, esta se encuentra habilitada por los artículos 333, 334 y 84 de la Constitución Política, lo que significa o lo que nos da a entender es que la provisión de aplicaciones y los contenidos sobre las redes de comunicaciones son consideradas un servicio público. Seguido a esto, encontramos la ley 527 de 1999 que va relacionada a la validez y al perfeccionamiento del acto del comercio electrónico. Esta ley es una ley modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y como el nombre de la ley lo dice, es un modelo que le permite facilitar el comercio electrónico y ayudar a fortalecer la legislación que rige el uso de métodos de comunicaciones y almacenamiento de información. Dentro de esta ley está compuesta por varios capítulos. Dentro del capítulo 3 de esta ley encontramos 7 componentes, los cuales son ámbito de aplicación, definiciones, equivalentes funcionales, firmas electrónicas y firma digital, contratación electrónica y entidades de certificación. Esta primera está expresada en la Ley 527 de 1999, que define y reglamenta el uso de los mensajes de datos del comercio electrónico, de las firmas digitales y de las entidades certificadas. Todo esto va más allá de que si todo se encuentra relacionado con el comercio electrónico. Esta ley pues básicamente regula cualquier tipo de información que se encuentre que se encuentre en forma de mensaje de datos, salvo en 2 excepciones. Estas 2 excepciones se encuentran en el artículo 1, ámbito de aplicación, y dice: la presente ley será aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, salvo en los siguientes todo tipo de información en forma de mensaje de datos, como ya lo había dicho, salvo en los siguientes casos. Literal A: en las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados internacionales. Literal B: en las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de productos
en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo. Luego, seguido a esto, encontramos los equivalentes funcionales, y en estos pues el principio de este artículo se encuentra, el principio de equivalencia funcional se encuentra en el artículo número 5 y dice lo siguiente. Este artículo expresa lo siguiente. Dice: reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Lo que nos quiere decir este artículo es que solo el hecho de que la información se encuentre en forma de mensaje de datos no podrá ser esgrimida para negarle a dicha información efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria. Lo que no quiere decir este artículo es que cualquier mensaje de datos, por ese solo hecho, equivale a que este tiene los mismos efectos de una información soportada en papel. Pues para que ello suceda deben cumplirse ciertos requisitos previstos en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la ley 527 respectivamente. Seguido a esto hablamos un poco de las firmas digitales y las firmas digitales y las firmas electrónicas. La ley no define como tal pues la firma digital, solamente expresa que esta es pues como una firma electrónica, como un modelo de firma electrónica. Sin embargo, el gobierno en un decreto, en el decreto 2364 del 2012, define la firma electrónica como cualquier método que permite identificar a una persona en relación con un mensaje de datos, ya sea un código, una contraseña, número de cédula. Total, este debe contener como un número que pueda identificar a la persona. Seguido de esto encontramos la firma digital. Esta expresa que debe tener un valor numérico que se adhiera a un mensaje de datos, pero esta mediante un proceso matemático debe ser verificada y debe confirmarse de que el mensaje inicial no haya sido cambiado. A esto le siguen las entidades de certificaciones. Según el artículo 2 de la ley 527 define lo siguiente: una persona que se encuentra autorizada puede emitir certificaciones relacionadas con las firmas digitales, facilitar servicios de registros, entre otras cosas. Luego le sigue la contratación electrónica. En esta pues vemos básicamente que esta está relacionada con los mensajes de datos y pues advierte que los artículos correspondientes tienen naturaleza supletiva de la voluntad de las partes. En tanto, el artículo 4 dispone que, salvo que se disponga otra cosa en las relaciones entre partes que generen, envían, reciben, archivan o procesan de alguna otra forma mensajes de datos, las disposiciones del capítulo 3 de la parte 1 podrán ser modificadas mediante acuerdo, lo que significa que aplican solo si las partes no hubieran dispuesto nada diferente. Seguido de esto encontramos que las normas del capítulo 3 se encuentran enfocadas en 3 aspectos fundamentales. Estos aspectos son los siguientes: equivalencia funcional del mensaje de datos en materia contractual, el envío de mensajes de datos de naturaleza contractual y la recepción de los mensajes de datos de naturaleza contractual. Luego a esto encontramos
la contratación estatal. Esta contratación se encuentra regida por varias leyes, por varias normas. Una de ellas es la Ley 1150 del 2017, que expresa que esta ley tiene como finalidad estipular instituciones y procedimientos que aseguren la eficiencia y la transparencia en la contratación de las entidades certificadas, en las entidades estatales. Con respecto al decreto 4170 del 2011, este decreto crea la Agencia Nacional de Contratación y el artículo 2 expresa, el artículo 2 de este decreto expresa que esta norma tiene como objetivo desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas que se encuentran orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra y contratación pública con el fin de tener mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos de las empresas, de los recursos del Estado. Otra de estas normas que regulan la contratación estatal es la subasta inversa electrónica. En el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 dice que la escogencia del contratista se efectuará por medio de la licitación pública, caso en el cual sea la entidad estatal así lo determine. La oferta podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subastas inversas en las condiciones que fije el reglamento. Es decir, todo esto va ligado o va fijado o va regido por el reglamento que se tenga. Estas subastas inversas crean dentro de todo este proceso mucha más dinamicidad. Seguido de esto encontramos el contrato marco de precios y la tienda virtual del Estado colombiano. Esta parte se encuentra regida por el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150, que dice que dispone que la sección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Con respecto a los contratos del marco de precios y la tienda virtual del Estado colombiano, este aspecto se encuentra regulado por el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150. En este se dispone que la selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio pueda adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. En el literal A de este artículo, del mencionado numeral 2, incorpora como causal de selección abreviada la adquisición o suministro o la suministración de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas con independencia de su diseño o de sus características descriptivas y que además comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. En cuanto a las páginas web y a los sitios de internet de origen colombiano, estas se encuentran reguladas básicamente por el artículo 91 de la Ley 633 del 2000. En este artículo se expresa lo siguiente: todas las páginas web y sitios de internet de origen colombiano que operan en el internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación de servicios, deberán inscribirse en el registro mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos Aduaneros, a la DIAN, la información de las transacciones económicas en los términos que esta cantidad los requiera.
Básicamente, pues todas las páginas web no se encuentran exentas de ser registradas ante la DIAN y pagar los respectivos impuestos que estas deben asumir. En cuanto al registro de nombres de dominio.com, tenemos la ley 1065 del 26 de julio del 29 de julio, del 2016. Esta fue publicada en el Diario Oficial número 46.344 y en este se define la administración de registro de nombres de dominio.com y se dictan otras disposiciones. En el artículo 1 de esta ley se define la administración de registro de nombres de dominios.com como aquella actividad a cargo del Estado que tiene por objeto la organización, gestión, administración del dominio.com, incluido también el mantenimiento de las bases de datos correspondientes a los servicios de información asociados al público, al registro de los nombres de dominio, su funcionamiento, la operación de sus servidores y la difusión de archivos de zonas del dominio y demás aspectos que se encuentran relacionados con todo esto del dominio.com. Respecto a la naturaleza del dominio.com, en un parágrafo de ese artículo se dice que el .co o el nombre del dominio de internet bajo el código .co está relacionado o se encuentra relacionado o hace referencia más bien a Colombia, es decir, pues especifica el sector, pues sí, el sector en el que se encuentra la empresa. En este caso, como su dominio será .com, todos sabremos que este hace parte de Colombia. En cuanto a la criminalidad del entorno económico, en esto encontramos, pues, en materia de los servicios de telecomunicaciones, encontramos la ley 599 de 2000, más precisamente el artículo 192, que hace referencia a la violación ilícita de comunicaciones. En este expresa que el que ilícitamente sustraiga, oculte, pues extravíe, distribuya, intercepte, controle o impida la comunicación privada dirigida hacia una persona o que pues se entere del contenido de esa comunicación, incurrirá en un delito que tendrá prisión de 16 a 54 meses, siempre que esta conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor. Si el autor de la conducta revela el contenido de la comunicación interceptada o la emplea para su provecho y pues perjudicando a la otra persona, este tendrá uno de 32 a 72 meses. Entonces, quien de manera contraria a lo previsto a la ley impida o intercepte alguna comunicación privada o se entere indebidamente de su contenido o sustraiga, destruya o oculte la comunicación, incurrirá en el delito. En materia de la protección de la información y de los datos, encontramos el artículo, pues como anteriormente, pues este también tiene diversas leyes. Una de estas es la ley 599 del 2000, más precisamente el artículo 269A. Este trata sobre el acceso abusivo a un sistema informativo. Este habla básicamente de que una persona sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte de un sistema informático en el cual se encuentre información pues que sea de seguridad para la persona, o como por ejemplo claves bancarias o claves de correos y cosas así, incurrirá en un delito y puede tener prisión o puede tener una multa. El simple hecho de acceder total o parcialmente a un sistema informático sin autorización o en términos distintos de lo acordado, se considera o se criminaliza este hecho. Además de esto, si independientemente de que la persona acceda o capture la información contenida en tal sistema, se castiga el simple hecho de que haya ingresado a ese sistema informático. Con respecto a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Colombia con el comercio electrónico, aquí más que todo se encuentran
los tratados que ha hecho Colombia con algunos países como Estados Unidos, algunos países europeos, algunos países asiáticos, acá en Latinoamérica con Chile, que este acuerdo de libre comercio fue aprobado por la ley 1189 del año del 2008 y además de esto pues muestra un protocolo adicional al acuerdo de complementación económica para el establecimiento de un espacio económico ampliado entre Colombia y Chile. Y básicamente este tratado contiene pues los mismos puntos y el mismo contenido que tiene el TLC de los Estados Unidos. Muchas gracias.